Capítulo 5. Años después. En el tercer piso de la prisión de máxima seguridad de Konoha, 3 hombres lucharon por el pasillo, pasando jaula tras jaula de hombres que se ganaron un lugar legítimo dentro del establecimiento. Uno era un hombre delgado de cabello castaño vestido con su traje naranja, los otros 2 guardias Uchiha lo empujaban, luchando todo el camino. El prisionero parecía absolutamente aterrorizado, rogándole a los guardias desesperadamente que no lo obligaran a ir a donde lo llevarán. Hizo todo lo posible para evitar su movimiento. Cayendo al suelo, empujando sus pies contra los rieles y las muescas de las paredes en el camino. Los hombres dentro de sus celdas, que lo vieron pasar, rieron y lanzaron palabras de falso aliento que solo aumentaron su miedo. «Oh, vamos. Por favor», gritó, haciendo todo lo posible para empujar contra los 2 hombres. «Kami. Por favor. Te lo ruego». Sus súplicas cayeron en oídos sordos mientras lo arrastraban lejos, hacia la última celda que tenía 3 celdas vacías al lado. El hombre incluso rogó que lo pusieran en uno de esos, pero tenían sus órdenes y se apegaron a ellos, arrojándolo a la celda y encerrándolo. El hombre rápidamente se puso de pie y corrió hacia la jaula, tratando de abrirla. Antes de que el guardia la cerrara. «No, por favor», dijo agarrándose a los barrotes mientras se alejaban. Pronto, lo dejaron allí, solo para escuchar la charla de los otros prisioneros en la distancia. Se negó a darse la vuelta cuando el miedo sacudió todo su cuerpo. Detrás de él, podía escuchar golpes. Siguiendo los consejos que le dieron antes de que lo trajeran, trató de no hacer un solo sonido. El temblor de sus labios estaba permitiendo que el más pequeño de los gemidos escapara de su boca. En eso se centró por el momento. Su corazón dio un vuelco cuando escuchó un silbido que claramente tenía la intención de llamar su atención. Su mente se estaba rompiendo a la mitad tratando de sopesar sus probabilidades. Si no se daba la vuelta, estaría faltándole el respeto, pero si lo hacía, bueno, solo habían escuchado historias. Pensando que tendría que enfrentar sus miedos en algún momento, se dio la vuelta tímidamente. La celda tenía el diseño básico que el resto de ellos tenía, con una litera al lado derecho, un inodoro sentado en la esquina posterior izquierda, un lavabo contra la pared del fondo y una pequeña mesa y sillas atornilladas al piso en el medio. En el asiento frente a él, su nuevo compañero de celda pelirrojo se sentó, sosteniendo una baraja de cartas que tocó sobre la mesa portentosamente en ritmos de 3. Una mirada muy intensa en su ojo que estaba dirigida únicamente al hombre flaco parado frente a él. Acosándolo como si fuera lo más interesante para él en ese momento. «Hola», llamó en voz baja. «Parece que ahora somos compañeros de celda». El hombre hizo todo lo posible por apretar su labio tembloroso tan fuerte como pudo. Sus manos estaban protegidas contra su pecho y sus ojos se negaron a encontrarse con la mirada de acero de la pelirroja. Obligándose a responder, susurró. Parece que, su tono estaba plagado de tanto miedo que se reprendió incluso por intentarlo. La pelirroja le sonrió. «Oye, ¿te gustaría ser mi amigo?». Una vez más, la cámara del consejo se llenó hasta el borde de personas que en este momento estaban muy molestas con el caso que estaban discutiendo, el caso de la sentencia de Naruto Namikaze. Su familia enfurecida traía el caso cada mes desde su regreso con nuevos argumentos y preguntas. Minato continuó trayendo el caso al piso, ya que era su decisión qué juicios discutían cada vez que se reunían. Como su sociedad era una dictadura militarista, no podían hablar en contra de su fallo, excluyendo casos especiales como el encarcelamiento de Shinobi, que era el tema actual. Sentados en el medio de la sala junto a una mesa, directamente frente a los miembros del consejo principal, estaban Kushina, Menma y Mito junto con Jiraiya. Todo para defender el caso o dar un testimonio. «Todo lo que digo es que no tiene sentido», Kushina dijo sacando tarjetas en las que había escrito hechos sobre el caso. «Quiero decir, Naruto afirmó que fue el trabajo de 100 transformación Kazan lo que se hizo pasar por él. Entonces, ¿por qué no fue buscado cuando recibiste esta información?». Danzo Shimura encabezaba la reunión con el acuerdo de Minato, quien entendió que el caso era demasiado personal para que él gobernara favorablemente. Esa información no se recibió hasta la mañana siguiente al ataque. Para entonces, ya se habría acercado a las afueras de la Tierra de Fuego. Entonces decidiste no siquiera entretener la idea de que él podría haber estado diciendo la verdad. Preguntó incrédula. No seas tonto, por supuesto que lo hicimos. El reclamo de Namikaze por un posible motivo era demasiado ridículo para ser tomado. Respondió. En este punto, Jiraiya se puso de pie.
Estoy de acuerdo, pero diría que el niño estaba demasiado emocionalmente angustiado como para dar un motivo exacto. ¿Entonces estás diciendo que tienes uno? Preguntó Omura desde su lado. En realidad sí. Verás, la muerte de Itachi Uchiha está relacionada con esto. Kazan se hizo pasar por su hermana para que luchara contra Itachi. En ese momento estaba trabajando con Orochimaru. Dejó que sonara en el aire por unos momentos. Danzo lo apresuró a elaborar. ¿Cuál es tu punto, Jiraiya? Es Orochimaru. Jiraiya gritó como si el caso fuera completamente obvio. Quiero decir, vamos. ¿No conoce sus motivos para lo que hace? ¿Y cuál sería ese motivo? Fugaku preguntó desde su lugar. Lo quiere. Quiere convertirlo en un monstruo, porque vio su potencial. Él respondió. Danzo parecía completamente poco convencido. No estamos aquí para basar los motivos de la especulación. Independientemente de si aceptamos su ridícula suposición de intención, Naruto Namikaze ha solidificado su posición dentro de la prisión. Ha matado a un shinobi activo de Konoha y 28 hombres mientras estaba encarcelado, incluidos 3 guardias. Discutimos en defensa propia. Kushina respondió al instante. Hayate-san estaba dentro de la residencia de Naruto ilegalmente, que Naruto sepa, y como shinobi, tenía el derecho de matarlos a todos. Incluso expresó el hecho de que lo mató por error. Antes de que Danzo pudiera discutir su punto, ella continuó. El propio Naruto fue encontrado golpeado y torturado químicamente por los guardias que descubrieron la escena. Eso no significa nada. Danzo respondió. Inoichi-san, ¿podría explicarnos su última evaluación psicológica con el prisionero en cuestión? Dijo dirigiendo la atención de todos hacia el hombre. Inoichi se movió un poco en su asiento, sintiéndose incómodo por incriminar al hijo de sus amigos. Mi evaluación con Naruto Namikaze fue bastante informativa. Dijo tosiendo en su mano. Estaba muy desquiciado, si tuviera que describirlo. Sus temas rebotaban esporádicamente. Su personalidad cambió por completo desde la última vez que hablé con él. No andes por las ramas, Inoichi. Exigió Danzo. Diles lo que me dijiste, necesitan escucharlo. Inoichi maldijo al hombre. Miró a los ojos de la familia del hombre con simpatía. Naruto Namikaze mostró fuertes signos de psicopatía, cuando hablamos, habló de sus intenciones de lo que deseaba hacer si alguna vez lo liberaran. Describiendo cosas en la línea de asesinatos en masa incitando guerras. Kushina y los demás no podían creerlo. ¿No era verdad? ¿Qué quieres decir con signos de psicopatía? Jiraiya preguntó. Bueno, cuando evaluamos a alguien, comenzamos con preguntas básicas que se usan para determinar su estado emocional. A partir de sus respuestas, se decide si necesitan la prueba. Las respuestas de Naruto no tenían relación alguna con las preguntas que se les hacían. Entonces, comencé a hacerle más preguntas hipotéticas para ver cómo reaccionaba ante ellas. Sus respuestas fueron tortuosas por decirlo menos. Inoichi explicó. Entonces, ¿lo marcaste como loco porque respondieron a tus preguntas indirectamente? Jiraiya preguntó en un tono inexpresivo. Bueno, es un poco más complicado que eso. Él dijo. Las preguntas se utilizan para hacerlos funcionar. Hacerlos sentir como si no tuvieran el control. Cuando sienten que lo están perdiendo, reaccionarán violentamente o utilizarán algún otro motivo para devolverlo a su favor. Naruto es bastante hábil con sus palabras. Me llevó a una conversación que me dejó explicando de qué estaba hablando, como no entendí. En otras palabras, cambió la conversación hacia un tema que solo él conocía, convirtiéndose en el único persona con palabras sobre el tema, poniéndose en control. Eso no prueba nada. Mito gritó, finalmente uniéndose a la conversación. Naruto ni es simplemente inteligente. Él es de hecho. Inoichi continuó. Por eso sabía que podía cambiar la conversación hacia su propio favor. Además de la batalla mental que tuvimos, sus tendencias físicas también estaban desequilibradas. ¿Qué? ¿Sacudió su pierna demasiado rápido? Jiraiya bromeó. Inoichi descartó el comentario y continuó. No, fueron cosas más sutiles. Por un lado, él solo parpadeó una vez. La familia solo lo miró incrédula, visualmente preguntando si hablaba en serio. Nuestra conversación duró 2 horas. Aclaró. Mira, Kushina, lo siento terriblemente por lo que le está pasando a tu familia en este momento, pero en mi opinión, nunca he visto un aspecto como el que Naruto tiene en sus ojos. Él no es el mismo niño que era cuando tu izquierda. Si continúas en tu viaje para liberarlo, y tienes éxito, me temo por todos nosotros.
La expresión de Kusina estaba pisoteada. Ella miró la mesa debajo de sus manos pensando en sus palabras. No hay palabras de respuesta a la declaración. Estaba tratando de demonizar a su hijo. ¿Qué podría decir ella? No hay necesidad de temer, Inoichi. Danzo dijo mirando al grupo en el centro de la habitación. Naruto Namikaze nunca saldrá de esa prisión. En realidad, lo hará. Dijo Fugaku, sorprendiendo a todos. Todos lo miraron interrogativos. ¿Se estaba poniendo del lado de Kusina? Naruto se ha vuelto demasiado peligroso para mantenerlo dentro de la prisión. Es responsable de convencer a 7 de sus anteriores compañeros de celda y vecinos para que se suiciden. Ha llegado al punto en el que hemos tenido que limpiar 6 de las celdas al lado de él. Para evitar que suceda aún más. Con el estado de hacinamiento en el que se encuentra actualmente la prisión, puede ver cómo eso es un problema. En nuestra necesidad de colocar a más de unos pocos reclusos en confinamiento solitario, hemos llegado al punto de amenazar con mudarnos, llevarlos a su celda para mantenerlos en línea. Sin embargo, desde la muerte de uno de los guardias, los demás tienen miedo de acercarse a él. Entonces, ¿dónde más propones que lo pongamos? Minato preguntó, finalmente uniéndose a la conversación. Fugaku lo pensó. Bueno, si decidimos que es una causa perdida, puede ser enviado al castillo de Ozuki, dijo recibiendo una sacudida de la cabeza de Minato. O podría ser trasladado al asilo o al cuidado de Inoichi. Es un ambiente menos estresante con las mismas tácticas de contención. Él sugirió. Todas las células están aisladas y recibiría el tratamiento adecuado que necesita. Minato lo miró pensativo. Era mucho mejor que la prisión, pero si Naruto fuera un peligro para los prisioneros, sería prudente mantenerlo en el lugar donde se les concedió prácticamente más libertad. Dejaré la decisión a Inoichi. Dijo mirando al hombre. Inoichi bajó la mirada pensativo. Tengo la inquietante sensación de que probablemente debería rechazar, pero supongo que sería lo mejor. Dijo asintiendo con la cabeza. Danzo lo interrumpió. Para que sea una posibilidad, debe haber restricciones, ya que todavía está encarcelado. Él dijo. Minato asintió a regañadientes ya que le había dado autoridad sobre el caso. No habrá interacción entre Namikaze y los otros ocupantes. No se le permitirá tiempo recreativo ya que no es un paciente, es un prisionero. Podría sugerir una sesión psicológica de 2 horas también. El aislamiento total podría causar más daño y agresión de lo que se recomienda para alguien con las habilidades de Naruto. Dijo Inoichi. Se aprueba la sesión de 2 horas. Si es posible, que sea mentalmente lo suficientemente sano como para ser trasladado de regreso a la prisión. Con respecto a sus habilidades, no serán un problema, tiene un sello complejo que bloquea su chakra hecho para la contención del prisionero por el propio Nidaime. Se ha mantenido fuerte durante años. Dijo Danzo. Inoichi asintió con la cabeza, soltando un suspiro con clara preocupación que acechaba su tono. Espere. Dijo Fugaku. ¿A quién vas a someter a sus evaluaciones? Bueno, tengo un personal lleno de psicólogos capaces, la mayoría de los cuales fueron entrenados por mí personalmente. Todos son altamente capaces. Él respondió. Fugaku le dirigió una mirada que no hizo nada para calmar sus nervios. Aconsejaría poner solo lo mejor. Preferiblemente tú mismo. Dijo sin dar más información. Finalmente cansado de contener la lengua, Kusina habló. Espera, ¿no tenemos algo que decir en esto? Ella preguntó. Me temo que no. Dijo Danzo. Su argumento de hoy fue presionar para la liberación de su hijo. Eso no es y nunca sucederá. Además, Naruto Namikaze no tendrá visitas, aparte de las autorizadas, ya que todavía es un preso de delito capital. Tendrá la misma falta de leyes que habría tenido dentro de la prisión. Dijo con firmeza que enfureció a la pelirroja más allá de lo creíble. Ese es el resultado final de esta reunión Hokage-sama. Minato miró fijamente el borde superior de su podio con una mirada decepcionada también. Por supuesto, no estaba satisfecho con el veredicto, pero ya estaba tramando puntos fuertes para el próximo argumento, que probablemente tendrá lugar el próximo mes. Él era el Hokage, así que decidió el caso que eligiera, sin importar cuántas veces eligiera hacerlo. Si eso es todo, todos son despedidos. Dijo poniéndose de pie. Kusina estaba empacando los papeles y varios formularios que trajo de vuelta a la carpeta, mirando a Danzo, quien la miró apáticamente. Esto no ha terminado. Ella le advirtió mientras ella y los demás se dirigían hacia la salida. Danzo solo resopló ante su comentario. Estoy seguro.
3 horas más tarde, la casa Namikaze fue sometida en completo silencio. Mito, Menma, Jiraiya y Kakashi se sentaron alrededor de la mesa escuchando la cocina agresiva que tiene lugar en la cocina. Mito y Menma siguen discutiendo en silencio para no molestar a los demás atrapados en el pensamiento de su derrota. Jiraiya estaba pensando en cosas que podrían usar para el siguiente caso, pero estaba dibujando espacios en blanco completos. Todo lo que se le ocurrió de alguna manera encontró una manera de contrarrestarse a sí mismo o fue visto como inválido debido a algunas de las cosas ya discutidas. Esto era extremadamente importante para él y los demás podían decirlo. Aunque les gustaría creer que todo fue para Naruto, no lo fue. Amaba al niño, pero esta también era una oportunidad para que Konoha finalmente buscara y aprendiera activamente a su antiguo compañero de equipo o incluso matara. Conoce a Orochimaru desde hace años y si ha aprendido una cosa, es que es una persona muy paciente. No importa cuánto tiempo tenga que esperar, vería que sus planes se hacen realidad y con una mente como la suya, Jiraiya temía lo que eso podría significar. Minato entró en el silencio, sabiendo muy bien que lo estaba esperando. Se colgó la capa y atravesó el comedor, saludando a todos por el camino. Entró en la cocina para ver a Kusina cortar verduras con tanta fuerza que estaba cortando la madera de la tabla de cortar. Se acercó a ella y llamó su atención. Nosotros, progresamos. Picando aún más fuerte, ella respondió al instante. Progresó, se burló ella. ¿Qué jodido progreso? ¿Lo enviamos a una casa llena de locos y enfermos? ¡Qué bueno! Eso no es lo que quise decir. Minato dijo mirando hacia abajo en el pensamiento. Hemos recibido el respaldo de algunos jefes más del clan. ¿De qué sirve eso ahora que pones eso, un cabrón a cargo de todo? Ella le preguntó escupiendo el término que usaba para Danzo con veneno. Minato se frotó la cara. Mira, tenía que hacerlo. Shikaku pensó que sería una buena idea. Dijo que algunos de los jefes del clan se pusieron del lado de nosotros porque pensaron que estaba jugando a los favoritos. Entonces, apuesto a que si fuera uno de sus hijos, harían lo mismo, maldita sea. Dijo más fuerte, partiendo la tabla de cortar por la mitad. Minato se acercó y suavemente le quitó el cuchillo de la mano. Cálmate, cálmate. Mira, no ha terminado. Traeremos el caso nuevamente el próximo mes, y seguiremos trayendo hasta que lo tengamos de regreso. Dijo frotando sus brazos para calmar su estrés. Lo recuperaremos, lo prometo. El cuerpo de Kusina simplemente se desplomó contra el suyo, intentando con todas sus fuerzas mantener la fe en sus palabras. Después de un año de hacer esto, parecía que no podía creerle, y con la declaración de Inoichi, sabía que la situación se volvía mucho más difícil. 3 días después, 4 guardias armados de Uchiha y el mismo Fugaku caminaron por los pasillos de la prisión hacia la última celda. Caminando pasan las celdas de hombres sentados en un silencio conmocionado cuanto más avanzaban. Uno de ellos con una carga de equipo que vibraba con cada paso. Finalmente llegando a la última celda, se asomaron para ver una vista que era inquietante. Naruto se sentó en la silla en el lado opuesto de la mesa frente a ellos, y su compañero de celda golpeándose la cabeza contra la pared. Salpicaduras de sangre goteando por la pared frente a él. Carrio, tráelo y llévalo a la enfermería. Dijo Fugaku cuando abrieron la celda. Naruto miró a Fugaku divertido. Ah, Fugaku-sama. Ha pasado un tiempo. Dijo con una pequeña sonrisa descansando en sus labios. Sus ojos se clavaron en los líderes Uchiha con tal intensidad que era inquietante. ¿Cuál es el motivo de esta visita? Le preguntó casualmente. Fugaku y los demás entraron en la celda, el que tenía el equipo caminó tímidamente alrededor de la mesa y se colocó detrás del pelirrojo, poniéndolo de pie. Te están trasladando al asilo porque te has vuelto demasiado peligroso para permanecer en esta prisión. Fugaku explicó. Mientras esté allí, tendrá la misma falta de derechos que tiene aquí. Dijo repitiendo las palabras de Danzo. Le arrojó un juego de ropa blanca para acentuar aún más que esto no era broma. ¿Crees que estoy loco?, dijo divertido, sosteniendo la ropa en sus manos. Fugaku se cruzó de brazos y se encontró con la intensa mirada sin miedo. Lo que creo que no tiene importancia. Un experto te ha considerado un psicópata certificado. Póntelos. El demandó. Naruto solo le sonrió. Prefiero naranja. Dijo casualmente. No me importa. Él respondió con su mirada estoica todavía en su lugar. Naruto se rió entre dientes y se quitó la ropa y se puso el uniforme blanco. Cuando terminó, sus brazos estaban fuertemente atados a la espalda y sus pies estaban encadenados. ¿Un experto, eh?
Entonces, Inoichi-san cree que estoy loco. Dijo con una sonrisa. Antes de que pudiera decir algo más, se colocó un hocico sobre su boca para que no pudiera hablar. Aparte de eso, sus acciones dentro de mis instalaciones han sido un obstáculo para mi personal y el funcionamiento de la prisión. Lo trasladarán al asilo donde no tendrá contacto con los pacientes ni tiempo de recreación. Además, lo hará asistir a una sesión de 2 horas con un psicólogo todos los días. Le informó. No podía verlo, pero sabía que el pelirrojo estaba sonriendo. Los 2 guardias Uchiha a cada lado de él lo agarraron por los codos y comenzaron a sacarlo de la celda y al pasillo. En el camino, su mirada casual se asomó a las celdas de los hombres aún congelados en silencio mientras observaban al psicópata conducido por el pasillo. Todos notaron que el blanco se levantaba y lo encontraban apropiado. Fugaku estaba asombrado por cuánto miedo pudo infundir en los hombres de su horrible naturaleza. Naruto era como un monstruo para estos monstruos y solo le aseguró que nunca se le debería permitir vagar libremente. Empujándolo por la puerta principal de la prisión, los 3 miembros de la fuerza policial de Uchiha lo llevaron por el bosque que conducía al pabellón psiquiátrico que estaba a 1 milla a través de los bosques de la aldea. Naruto no luchó en lo más mínimo. Jugó juegos mentales visuales con el personal de las salas que se dirigían de regreso a la aldea en la dirección opuesta, dándoles miradas juguetonas y sonrisas en los ojos que eran completamente inquietantes. Finalmente llegando al asilo, Inoichi ya estaba esperando en la puerta con 2 de sus miembros más grandes del personal listos para hacerse cargo de allí. Naruto le dio al hombre rubio una mirada divertida detrás de su hocico. Su mirada concentrada se clava en su cráneo con intenciones desconocidas. Los guardias de Uchiha entregaron al prisionero a los 2 trabajadores cuando Fugaku saludó a Inoichi. Sacudiendo la mano del hombre tímido, dio sus palabras de despedida. Mucha suerte, Inoichi. Dijo humildemente. Inoichi exhaló y asintió con la cabeza al hombre mientras él y sus miembros del clan se alejaban. Inoichi tomó la delantera, acompañó a los 2 guardias y a su nuevo paciente / prisionero. Naruto miró a su alrededor el nuevo escenario de blanco mientras lo empujaban. Era una experiencia nueva en contraste con las paredes grises habituales a las que estaba acostumbrado. Una cegadora ante eso. Pasaron pasillo tras pasillo, pasando muchas habitaciones y oficinas. Al llegar a las escaleras, subieron 3 tramos antes de finalmente regresar a un pasillo. A lo lejos, Naruto podía escuchar el parloteo. Cuando lo empujaron, pasaron por lo que supuso que era el centro recreativo, ya que había un grupo de pacientes vestidos de blanco que realizaban varias tareas inconsistentes a lo que parecía que estarían haciendo. Como los 2 hombres sentados en el ajedrez aburridos mirando al espacio o dormidos. Lo empujaron hasta que ya no pudo verlos. Después de eso, fueron más salas blancas con pacientes conducidos por el pasillo o de regreso a sus habitaciones. Recibió miradas de miedo de más de unos pocos empleados de la sala por el camino que le era familiar, por supuesto. Finalmente, al final del pasillo había una habitación individual, lejos de las demás, marcada con su nombre. Inoichi sacó sus llaves y abrió la puerta de metal. Entraron al rubio y lo detuvieron en medio de la habitación. Inoichi sacó una aguja y la golpeó 2 veces. Lo metió en el cuello de Naruto y su cuerpo comenzó a desplomarse hacia adelante. Los 2 guardias lo agarraron y lo llevaron hacia la plataforma en la esquina, tumbándolo. Inoichi sacó las llaves que Fugaku le dio y se quitó las esposas y los grilletes del pelirrojo. Cuando terminó eso, otro de sus empleados trajo una camisa de fuerza que aseguraron firmemente en la forma de Naruto. ¿Será todo eso, Dr. Yamanaka?, preguntó uno de los trabajadores de pie junto a él mientras miraba a Naruto. Con un suspiro y un asentimiento, se dio la vuelta. Sí, eso es todo. Vuelve a tus tareas. Dijo que los hizo pasar antes de salir y cerrar la puerta de metal. Siempre le dolía ver a alguien conocido desde que eran niños que terminan en este lugar. Sucedió con demasiada frecuencia para su gusto. El día siguiente, sentado en una habitación con sillas de metal y una mesa de metal, todo atornillado al suelo, Naruto miró hacia la luz que colgaba arriba. Su chaqueta recta asegurada con cadenas conectadas al suelo. 2 de los trabajadores lo sentaron unas horas antes y le dijeron que esperara a que comenzara su sesión. Finalmente, la puerta se abrió e Inoichi entró con una carpeta de vainilla en la mano y una taza de café metida en el codo para liberar a la otra para cerrar la puerta. Se acercó casualmente, sin mirar a Naruto todavía. Sentándose, sentó sus cosas y miró hacia la rubia.
La intensa mirada de Naruto ya estaba sobre él con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Inoichi ignoró la mirada y sacó una libreta y un bolígrafo de su bolsillo. Buenos días, Naruto. Voy a manejar tus sesiones psicológicas por el momento. Me gustaría comenzar haciéndote algunas preguntas simples. Creo que ya hemos hecho esto, Inoichi-san. Dijo Naruto, divertido en su voz. No me digas que tienes que reevaluarme ahora. Inoichi sacudió la cabeza. Estas son preguntas diferentes. Dijo volteando algunas páginas. Naruto esperó pacientemente con su sonrisa entrando y saliendo. Ahora, ¿sabes lo que estás haciendo aquí? Bueno, un experto, dijo con un toque de diversión, me ha considerado clínicamente loco. Inoichi no reaccionó a la declaración. Es un poco más complicado que eso. Él dijo. Naruto, no estoy aquí para tratarte como un criminal, he estado de tu lado desde antes de tu juicio. Naruto solo asintió burlonamente. Quiero ayudarte, dijo seriamente. Naruto lo miró pensativo. Si tan solo pudiera creerte. Dijo con falsa exasperación. ¿Y por qué no puedes? Naruto se movió en su asiento dándole a Inoichi una mirada confusa y una sonrisa. Bueno, me dijiste que no lo hiciera. Dijo ingeniosamente. Inoichi levantó una ceja ante la declaración. No había dicho nada de eso. Al ver su confusión, Naruto puso los ojos en blanco en cómico fastidio. Vamos, sé que solo llegó al papel, pero aún así. Inoichi todavía estaba lo más confundido posible. Este fue un ejemplo de lo que quiso decir en el juicio cuando dijo que los temas de Naruto rebotarían esporádicamente. Ahora parecía como si estuviera en un tema completamente diferente. Bueno, eso es lo que pensó hasta que Naruto explicó más. El mayor pecado de un hombre en guerra es su indudable creencia en las palabras del enemigo. Es una desventaja psicosomática de un ser humano, que ha visto suficiente tragedia, tener fe en las cosas que escucha que prometen un fin. Si él se le informa de un posible fin de la guerra, independientemente de dónde provenga la información, la tomará sin dudar. El deber de un shinobi es resistir tal impulso. Inoichi Yamanaka, la psicología de la guerra. Dijo Naruto. Los ojos de Inoichi se abrieron ligeramente cuando se dio cuenta de lo que estaba hablando. ¿Has leído mi libro? Dijo sorprendido. Sorpresa porque nunca fue muy popular para aquellos que no estaban estudiando psicología. Estaba lejos de ser un éxito de ventas. Yo hice. Dijo Naruto asintiendo con la cabeza. Fue una verdadera obra maestra. Inoichi levantó una ceja, sin esperar un cumplido. Bueno, gracias. Pero no creo que eso se aplique a esta situación. No estamos en guerra. ¿No es así? Naruto respondió de inmediato. Llámalo como quieras, pero esto es guerra. Dos bandos se enfrentan en una batalla para ganar la delantera o mantenerla, ese es el objetivo aquí, ¿verdad? Preguntó manteniendo ese mismo inquietante contacto visual. Quiero decir, tu evaluación experta de mí es que soy un psicópata, alguien a quien le encanta tener el control. Se burló. Inoichi estaba empezando a sentirse un poco ansioso cuando sintió esa desagradable sensación de que Naruto estaba más que unos pocos pasos por delante de él. Sin embargo, sus muchos años de hacer esto no revelaron nada y se encontró con el contacto visual del pelirrojo con una mirada estoica que no se sacudió. Tosiendo en su mano, respondió. Sí, pero no estoy aquí para competir contigo. Oh, pero estás aquí solo por esa razón. Verás, este pequeño juego tiene el objetivo final de control. Estamos en tu instalación, controlas todas las cosas dentro. Pacientes, trabajadores, las luces y que no. Naruto retóricamente le pidió que recibiera un asentimiento de confirmación. Sí, bueno, por más que intentes esconderlo, puedo decir que te amenazó. Inoichi se rió un poco como una manera de degradar la declaración de Naruto cuando en verdad no se sentía demasiado confiado. No, lo hago. Acentuó con calma. Inoichi se recostó en su asiento con una sonrisa forzada en su rostro. ¿Y cómo es eso? Le preguntó. Naruto parpadeó en sus pensamientos. Bueno, no eres rival para mí físicamente, y lo sabes. Todos esos años de guerra y no podrías vencerme si me dejaras en esta camisa de fuerza. Sabes esto, así que tienes que encontrar otro método de superándome. ¿Quieres reafirmar tu dominio mostrando tu destreza en algo en lo que solo un puñado de hombres han podido superarte? Destreza mental. La falsa sonrisa de confianza de Inoichi cayó involuntariamente al final del discurso de Naruto. Pero, ahora estás empezando a preocuparte de verdad, porque también te estoy superando por eso.
¿No es eso de lo que se trata la guerra? ¿Ganar ventaja táctica sobre tu enemigo en todos los aspectos de la lucha? Estoy seguro de que eres consciente, no eres el primer hombre en representar la guerra desde un punto de vista mental. Preguntó nuevamente retóricamente. Por supuesto. Dijo Inoichi asintiendo. ¿Conoces a Wakata Fuji? Preguntó Naruto. Inoichi quería decir que sí, pero él sabía los tipos de rincones en los que se podía retroceder al mentirle a alguien tan inteligente como Naruto, por lo que sacudió la cabeza. Naruto asintió y continuó. Bueno, él era un general de Kirigakure durante la Segunda Gran Guerra Shinobi. Escribió un libro titulado, Es un juego mental, de lo que se trataba el libro era básicamente la tensión mental puesta en la mente de un hombre en guerra, mucho como el tuyo. En su descripción, lo explicó como un proceso lento, muy parecido a, trabajar en un paciente. Dijo encogiéndose de hombros. Inoichi escuchaba atentamente, realmente interesado en lo que estaba diciendo. Cuando comience la guerra, el primer paso es afirmar su dominio, haciendo que el lado contrario sea más tímido para atacar. Esa era su intención al venir aquí hoy. Puede que no lo haya sabido, pero lo era. Es lo que llamaría un objetivo sin tacto. Fue planeado sin siquiera pensarlo realmente. En realidad, es un ejemplo bastante descarado del complejo del tipo bueno/malo realmente. Dijo con una sonrisa. ¿Cómo es eso exactamente? Inoichi preguntó en respuesta. Wow, dijo Naruto sonriendo mientras sacudía la cabeza. ¿Realmente no lo ves? Bueno, te levantaste esta mañana, pensando en este momento. En anticipación, tu mente simplificó la situación. Hay dos hombres aquí, uno bueno y uno malo. Dijo asintiendo como si estuviera hablando con un niño. En tu mente, revisaste varios escenarios y planificaste mentalmente cómo querías que fuera. ¿Esperabas que fuera mucho más agresivo que yo por las historias que escuchaste, o de lo contrario no lo habrías visto encajar? Para asegurarme con cadenas. Dijo inclinándose hacia adelante estirando los eslabones de metal en su espalda. Al hacerlo, hiciste un plan para aclararme quién estaba a cargo aquí. Estás tomando esta suposición de la nada. Inoichi dijo portentosamente. Oh, pero no soy. Dijo Naruto casi como si estuviera cantando. Ya ves, desde la primera pregunta, querías degradar mi inteligencia, esperando que tuviera una comprensión muy rudimentaria de por qué estoy aquí. Se burló. Lo que hice, su respuesta fue es un poco más complicado que eso. Claro, significante. Dijo casualmente asintiendo con la cabeza. Luego, colocaste una capa de manipulación emocional sobre ella para que pareciera que estabas de mi lado. Una táctica inteligente que estoy seguro ha funcionado en 1 tonelada de pacientes. Naruto alabó. Pero, aún así, es demasiado elemental para una guerra mental de este nivel, y sabes lo que dicen sobre la guerra, nunca sabes quién está ganando hasta el final. Dijo con una sonrisa. ¿Crees que estás ganando? Inoichi preguntó. Naruto solo se rió siniestramente. Oh, es lejano desde el final. Respondió recostándose en su asiento. Inoichi solo lo miró y lo vio bajo una nueva luz. Desde su última conversación, estaba convencido de que Naruto estaba psicológicamente desquiciado, pero después de esta charla, estaba obteniendo una vibra diferente. No estaba desquiciado en absoluto, sí psicótico, pero desquiciado, no tanto. Por alguna razón, eso solo empeoró las cosas. 4 años después, frotándose las sienes, Minato firmó otro documento, apenas leyendo su contenido. Su vejez comenzaba a desgastarlo después de todos estos años. Agregando el drama de los constantes argumentos en los que estaba involucrado, estaba más que exhausto. Fueron necesarios 4 años para sorprenderlo y decepcionarlo al mismo tiempo. El asombro proveniente de sus 2 hijos más pequeños mientras escalaban las filas poco a poco, reconociendo sus títulos y respeto dentro de la aldea. Hace unos meses cumplieron 18 años, lo que realmente le hizo darse cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Era como si él parpadeara y ellos crecieran por completo y siguieran adelante con sus vidas. Años de lucha por la libertad de su hermano junto a su madre habían devorado al resto de su juventud. Oh sí, Naruto todavía estaba encerrado dentro del asilo, ahora sin posibilidad de salir. Una píldora amarga que todos tuvieron que tragar. Hace 2 años, se estaban acercando a un punto de quiebre en el que los miembros del consejo estaban considerando liberar a la rubia, pero con el mundo trabajando en su contra, el veterano psicólogo Inoichi, encargado de las sesiones de Naruto en su ausencia, se suicidó en su casa después de una conversación con él.
La nota de suicidio del hombre expresaba con extrema urgencia que Naruto era el hombre más loco en el que había trabajado y que si lo liberaban, solo causaría más destrucción de la que valía. Eso fue todo lo que hicieron falta para que los miembros del consejo pusieran su pie en la esposa del Hokage y le explicaran que bajo ninguna circunstancia iba a ser puesto en libertad ya que era demasiado peligroso como para pisar la sociedad civilizada. Toda la familia Namikaze, por supuesto, no estaba contenta con la noticia, pero la que más lo tomó fue Kushina. Principalmente debido a los eventos que ocurrieron después de que el consejo le dio ese ultimátum. Estuvo de acuerdo en que no volvería a plantear el juicio si pudiera verlo por última vez. Estuvieron de acuerdo con su pedido y ella fue a la mañana siguiente. Cuando llegó allí e inició sesión, aturdida y desconsolada por haber visto a su hijo por primera vez en años, pero la última para siempre. Lo que le rompió la audición por completo fue cuando Inoichi le dijo que no aceptaba visitas. Cuando ella exigió que fuera una orden del consejo dejarla verlo, Inoichi aclaró que él sabía que él también estaba allí. Reafirmando su declaración anterior, le dijo que Naruto se negaba a verla. Kushina en ese momento supo sin lugar a dudas que ella era un fracaso como madre. Ella relacionó su razonamiento con la negligencia que le hicieron pasar todos esos años atrás. Convenciéndose de que él solo estaba reprimiendo sus emociones todo el tiempo y que realmente las odiaba. Ella se convirtió en una depresión muy profunda que consumió su vida durante más de un año. Fue solo el año anterior que finalmente pudo levantarse y pararse sobre sus propios pies, en parte debido a su creciente familia. Menma, ahora un operativo Ambu, se dio cuenta en algún lugar de la línea de lo preciosa que era la vida. Después de perder a las personas cercanas a él, entendió lo corto que podía ser, por lo que él y su novia, Sakura Haruno, decidieron que querían estar juntos para siempre, mientras eso fuera para siempre. Entonces, se casaron a la edad de 17 años. Era la alegría necesaria lo que, finalmente fue capaz de sacar a Kushina de su rutina, incluso un poco. Luego aún más con la noticia de su embarazo. Además de eso, la relación oficial de Mito Namikaze y Sasuke Uchiha también le trajo alegría. No podía involucrarse en la vida de uno de sus hijos, pero todavía tenía dos que seguían adelante y hacían cosas maravillosas. Le dolía el corazón cada vez que pensaba en Naruto, pero sabía que estaba tan lejos como ahora y no tenía a nadie a quien culpar sino a ella misma. Pero, si vivía en el pasado, se perdería el presente y quedaría ciega ante el futuro. Minato se alegró de ver a su esposa de vuelta a su antiguo yo al fin. Se sintió feliz de ver un poco de cosas buscándolas después de 4 largos años. Sin embargo, su corazón todavía le dolía todos los días con el pensamiento de su hijo mayor. Como padre, sintió que le había fallado. Si hubiera estado allí para guiar a Naruto desde el principio, tal vez su progreso hubiera sido un poco más lento, pero habría tenido la oportunidad de ser un niño. Si eso sucediera, tal vez él nunca hubiera tenido ese encuentro con la serpiente Sannin y tal vez, todavía serían una familia perfecta. En este punto, él estaba viviendo de esas supuestas fantasías. Soñando con ellos tan fuerte como podía, como si eso fuera suficiente para arreglar sus acciones equivocadas. A diferencia de Kushina, Minato fue mucho mejor para ocultar su dolor. Por supuesto, también tenía montones continuos de trabajo para distraerlo. Pero, el problema con eso es que, cuando pareces fuerte, nadie intenta ayudarte. A nadie le importaba preguntarle cómo se sentía al perder un hijo. Durante los juicios de Naruto, le dijeron que no podía decir nada durante la sesión, ya que su palabra tenía demasiado peso. Minato, más de una vez, tuvo la idea de decirle a la mierda y solo exigir su liberación, pero como Hokage en tiempos de paz, sabía que hacer eso resultaría en problemas para la aldea. Cuando la mayoría de los jefes de clanes y todo el consejo civil estaban en contra de la libertad de Naruto, sabía que su respuesta habría sido tan drástica como su idea de que el clan Uchiha empacara sus cosas y abandonara la aldea. Sabía que paralizaría inmensamente el pueblo. Como padre, no le importaba, pero como Hokage, tenía que hacerlo. También tenía que pensar en el resto de su familia. Los enemigos de Konoha aprovecharían la oportunidad de destruirlos en cualquier momento de debilidad, por lo que tuvo que sentarse, mirar el juicio y rezar por lo mejor. Lo mejor nunca llegó, por supuesto, así que ahora estaba cumpliendo con sus deberes como Hokage, esposo, padre de los dos restantes y futuro abuelo. Naruto sería otro recuerdo doloroso que tenía cada vez que cerraba los ojos. Su mayor arrepentimiento en la vida y su fracaso más desgarrador. Con el tiempo, esperaba poder verlo una vez más antes de que se agotara su tiempo, pero lo dudaba.
Con su condición de Hokage, por supuesto, tenía autorización especial para visitarlo como lo deseaba y lo había intentado antes, pero Inoichi dijo que Naruto se negó rotundamente a verlo, amenazando con violencia porque se vio obligado a hacerlo. Era una bofetada, por supuesto, y no podía entender por qué, pero no tenía que hacerlo. Si Naruto era más feliz viviendo en soledad, entonces no lo obligaría a hacer nada. Sin embargo, todavía duele como el infierno. Al firmar el último documento del día, se recostó en la silla con un suspiro. Girando el cuello, giró su asiento para mirar el cielo nocturno, perdiéndose en sus pensamientos. Pensamientos de finalmente retirarse para que finalmente pudiera pasar un tiempo con su familia. Parecía que todos sus compañeros lo estaban haciendo hoy en día. Shikaku, Inoichi y el infierno, incluso Fugaku se estaba preparando para pasarle los hilos a Sasuke. Pero, todavía no estaba listo para entregarle el sombrero a su hijo. En otras palabras, Menma no estaba lista. Acababa de llegar a Anbu el año pasado, así que todavía estaba aprendiendo a seguir órdenes. Sin embargo, estaba muy lejos de dárselos. Tal vez Kakashi, pensó con una risita mentalmente imaginando las protestas de Jonin de cabello plateado. Suspirando contento por última vez, se puso de pie y salió de su oficina para pasar la noche. Listo para llegar a casa con su esposa, y tranquilizar su mente preocupada. El asilo, todavía empapado en su diseño interior blanco, estaba viendo la mayor emoción que tuvo todo el día cuando Ino Yamanaka, el médico de 18 años, un chip del viejo bloque de su padre, estaba en la recepción solicitando otro paciente. El hombre flaco que estaba detrás intentaba decirle que no había más, ya que todos estaban reservados. No hay forma de enloquecer. Ella gritó incrédulamente. El hombre sacudió la cabeza sombríamente. Realmente lo siento, Dr. Yamanaka, pero todos fueron limpiados esta mañana. Ibiki-san se aseguró de que todos fueran atendidos durante el próximo mes. Él dijo. Sí, dijo que guardaría uno para mí. Ella dijo con ira. El hombre se encogió de hombros y miró a su alrededor. No quedaban más portapapeles. Esta era su segunda semana y ya había tenido un mal comienzo. La semana pasada fue su primer paso en este lugar, pero se vio interrumpida gracias a una misión improvisada que requirió sus habilidades. Este había sido su objetivo durante años. Su padre nunca la dejaría ir con él a explorar el lugar, ya que él dijo que no era su momento de estar allí. Ni siquiera habló sobre los casos, ya que eso violaría la regla de confidencialidad del paciente médico. Ahora que estaba aquí, estaba decidida a demostrar que era una psicóloga adecuada. Inoichi había tratado de alejarla de la profesión, diciéndole que era demasiado delicada para tratar con esos locos que estaban dentro. Al principio, ella estaba dispuesta a estar de acuerdo con él, hasta que él acentuó su declaración diciéndole que estaría mejor trabajando en la florería, recogiendo margaritas y otras cosas. Eso no fue algo que le dijiste a Ino Yamanaka. ¿Cómo se atrevía a degradar su destreza como una kunoichi como esa? Ella le dijo que iría a un psicólogo si la ayudaba o no. Entonces, ella emprendió su búsqueda para demostrar que estaba equivocado con lo que dijo y después de unas semanas, su ira llenó el viaje para atestiguar su declaración despreciativa, lentamente se convirtió en su nueva pasión. Ella quería ayudar a estas personas que estaban allí por diferentes razones. Eso es todo lo que quería hacer, era ayudarlos. Han pasado 2 semanas desde que recibió su estatus oficial como médico psiquiátrico, y aún no tenía un caso verdadero. La semana pasada tuvo 2 que fueron ridículamente fáciles, tanto que habría creído que los hombres estaban fingiendo todo el tiempo. Ella quería algo que pusiera a prueba su habilidad y demostrara que su padre estaba equivocado al mismo tiempo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un portapapeles más, en el fondo de la oficina administrativa, sus ojos entrenados se clavaron en él. El hombre se volvió hacia él, sin saber de quién era. Volvió a él y lo sacó de la canasta en la que estaba. Leyó su contenido, sin saber por qué lo pusieron así en la habitación de atrás. Al leer la fecha en que se completó por última vez, emitió un U abajo por impulso. Y no esperó pacientemente a que él le dijera lo que era hasta que ella salió corriendo. ¿Qué es? Es un caso más antiguo, hombre, mira esta hoja de antecedentes penales. Dijo mirando la lista de médicos altamente respetados que habían trabajado en ello. Oye, creo que tu padre trabajó en este. Dijo caminando hacia ella. Supongo que tampoco tuvo suerte. Ino le arrebató el portapapeles de sus manos y miró la sección de la que estaba hablando, sin siquiera mirar hacia arriba.
Había un montón de personas que conocía desde su padre hasta Anko. Sin embargo, el nombre que llamó su atención de inmediato fue el último. Dr. Unayo Yager, el hombre que se suicidó hace 2 años, es decir, este fue su último caso. El caso que lo empujó al límite. Su corazón cayó casi de inmediato cuando leyó el nombre Naruto Namikaze pegado en la parte superior del formulario. Tal vez fue en la parte de atrás por una razón, dijo el hombre mirando las reacciones que se desarrollaban en su rostro. Cuando no recibió una respuesta, trató de alcanzarla y agarrarla. Aquí, Yohu. ¡No! Gritó un poco más fuerte de lo que pretendía. Al ver su expresión extraña, ella sacudió la cabeza un poco antes de calmarse. Quiero decir, no, yo tomaré el caso, dijo mientras lo dejaba en el mostrador y garabateaba su firma debajo del Dr. Yager. Fin del capítulo.